Entonces, les decía yo que ¿Profe, puede grabar? ¿Cómo? Que si puede hacer el favor de grabar. Ah, sí, ya estoy grabando. Entonces, les decía yo que pues los principios del diseño siempre es minimizar pérdidas. Hablábamos de que, bueno, eso, la idea es no afectar la carga que hay sobre la bomba, y esto pues también se puede hacer elevando la presión a la entrada de la bomba para evitar la cavitación, ¿no? Que recordemos que esta cavitación pues es cuando se producen de cierta manera vacíos en el fluido y que pues eso me va a ir formando como burbujas de aire que va a repercutir en los elementos de la bomba, va a chocarlas, va a generar erosión sobre los elementos. Y bueno, ya sobre eso les había mandado un video. Otra sería por lo menos seleccionar componentes que minimicen las pérdidas, ¿no? Que como yo les decía, pues si yo quiero un sistema más eficiente, pues yo no debería evitar elementos que me generen grandes pérdidas, como las expansiones súbitas o las contracciones súbitas, o evitar que las válvulas estén medio cerradas. Entonces, pues si yo los evito, pues lo que voy a hacer es reducir las pérdidas, ¿no? Lo que pasa es que pues ahí hay que tener en cuenta que sale más barato, ¿no? Y también algunas veces pues yo como ingeniero voy a tener que evaluar costos, si en realidad vale la pena tener, no sé, por lo menos una tubería más lisa. Una tubería más lisa, como les decía yo, el caso del vidrio, ¿no? El vidrio es bastante liso, me evita muchísimas pérdidas por fricción, pero pues habría que ver si de verdad vale la pena tener una tubería de vidrio, ¿no? Porque no es un material que sea muy conveniente. Entonces ahí voy a tener que evaluar por lo menos si va a ser un acero, cuál va a ser más costoso, cuál va a ser más económico, y no solamente pues siempre irse por el lado económico de minimizar costos, sino también si cumple su función, ¿no? Porque puede que sea más económico, pero que ponga en riesgo el sistema. Entonces ahí habrá que evaluar qué es lo que necesito, ¿no? La siguiente vemos que dice que acortar las líneas de succión, pues las líneas de succión tienen que ver con la distancia que hay hasta la bomba, ¿no? Entonces, entre menor sea la distancia que hay entre, por lo menos, el tanque y la bomba, pues obviamente voy a minimizar mucho más las pérdidas, ¿no? Y normalmente lo que se busca también es tener válvulas de cierre cerca a la bomba. Esto ya tiene que ver por lo menos en el caso de que se requiera hacerle mantenimiento o cambiar la bomba o algo así, pues es aconsejable poner válvulas cerca de ella para poder cerrar el flujo, ¿no? Bueno, este es un ejercicio típico de sistemas en serie. Fíjense que, como les decía, pues podría ser hasta un sistema como por ejemplo el del tanque de su casa, ¿no? Si tienen de esos tanques aéreos, normalmente usted abre la llave para que llegue agua, ¿no? Es simplemente eso. Aquí, bueno, este tanque, no sé si yo le puse que tenía una entrada. Aquí voy a tener, bueno, si me dan la entrada, si me dicen qué tipo de entrada es, yo lo buscaré en tablas, distintos tipos de válvula. Aquí el codo me dice que es a 45 grados, unido mediante bridas. Ahí vamos a ver que también hay distintos codos, distintas uniones también, que pueden ir por bridas o pueden ser roscados, ¿no? Bridas es que los que tienen aquí como unos tornillos. Normalmente eso es más que todo de la industria, ¿no? Porque se necesita una mayor sujeción. Normalmente en la casa, pues los codos vienen roscados y ya, ¿no? Por lo menos, bueno, ahí tenemos una válvula de bola.
Dice el agua que fluye dentro de la tubería, aquí me dan el caudal y me piden hallar la longitud de la tubería. ¿Listo? Bueno, este ejercicio es bastante sencillo ahí. Fíjense que aquí me dan el material, hierro galvanizado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir a las tablas a buscar la rugosidad y con esa rugosidad voy a tener que hallar el factor de fricción, ¿no? Factor de fricción F, creo yo. Y bueno, ahí me tendrán que hallar o tendré yo que hallar el diámetro. Ah, bueno, es que es cuadrado. Entonces, por Creo eso que es una que rugosidad relativa. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Y no están dando la rugosidad relativa? 0.06. No, esa es la relación entre Ah, sí, sí, sí. la conexión que hace por una entrada, esta entrada. Ah, porque es que hay unas entradas que son redondeadas, ¿sí? Que tienen un arco. Porque, claro, se hacen para evitar este ángulo de 90 grados. Entonces, ese arco tiene aquí un radio y esta tubería tiene aquí un diámetro. Entonces, aquí me están dando la relación entre ese radio ahí y el diámetro, que es 0,06. Fíjense que esta tubería es cuadrada, ¿no? Entonces el lado es de 6 pulgadas, yo tendría que hallar el diámetro hidráulico ahí en ese caso. Y bueno, ahí buscar lo que me falta para hallar el factor de fricción, que sería Reynolds, ¿no? Y aparte de Reynolds, recordemos que yo también para hallar Reynolds necesito viscosidad dinámica o viscosidad cinemática, ¿no? Necesito densidad y viscosidad dinámica o viscosidad cinemática. Entonces, bueno, ahí tendré yo que ir viendo qué es lo que necesito. Obviamente aquí en la fórmula del factor de fricción me va a quedar como incógnita la longitud, ¿no? Y esa será la que despejaré al final. ¿Listo? Entonces, bueno, si quieren, pues les queda ese ejercicio que tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene algunos elementos, está como bastante completo. Incluso hasta le puse el lado cuadrado para que haya un diámetro hidráulico. Entonces está ahí. Bueno, ejemplo clase 1, determine la pérdida para un caudal. Este ejercicio, la verdad, no recuerdo de qué era y creo que no puse más de lo que estaba ahí. Estas eran del semestre pasado. Entonces, para los sistemas en paralelo, ¿qué pasa con un sistema en paralelo? Pues fíjense que aquí ya hay una ramificación, ¿no? Hay una división de la tubería. ¿Qué va a pasar? Como lo vimos anteriormente, fíjense que aquí hay un punto 1 antes de la ramificación y un punto 2 después de la ramificación. Y a esta rama de arriba le pusieron A minúscula y a esta B minúscula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice ahí? Que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, ¿no? Obviamente porque tengo principio de continuidad. Pero ¿qué pasa? Aquí el caudal lo dividí y la suma de esos dos caudales debería ser igual al caudal en el exterior de la rama, ¿no? Entonces va a ser igual al caudal 1 o igual al caudal 2. Importante aquí saber que la pérdida para estos sistemas en paralelos va a ser igual a la pérdida en cada una de las ramas, ¿no? Entonces aquí yo tengo una pérdida en A y tengo también una pérdida en B y estas ramas deberían tener la misma pérdida. Entonces, así en general, ¿qué se puede ver de ese sistema en paralelo? Nada más mirándolo. Fíjense que ahí la trayectoria del fluido ya no recorre una sola línea, como en el sistema de serie, sino que va a tomar distintos ramales y pues van a llegar siempre al mismo punto, ¿no? Ahí pues podríamos decir que hay más de una trayectoria. El caudal se va a mantener, lo que ingresa siempre va a ser igual a lo que sale y la suma de cada una de las ramas debería ser igual
al flujo volumétrico total del sistema, ¿no? Por lo menos una característica de ahí, de los sistemas en paralelo, es que el flujo tiende a irse por donde encuentre menos resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos fíjese que aquí tengo dos válvulas, y suponiendo que esta válvula esté casi completamente cerrada y que la otra esté a la mitad, ¿qué va a pasar ahí? Como yo les decía, aquí el fluido, pues al tener que contraerse, expandirse, contraerse otra vez, pues por aquí va a tener mayor resistencia, ¿no? Que si viene aquí por esta rama, entonces, pues bueno, aquí va a tener que pasar por un codo, pero ese codo, si es redondeado, pues va a ser un poquito más suave el tránsito del flujo, por lo tanto va a tener menores pérdidas. Si esta válvula está abierta, pues va a facilitar un poco más el tránsito también ahí. Entonces, obviamente el fluido va a tender a irse por este lado, ¿no? Pero pues recordando siempre que debo cumplir con la condición de que las pérdidas en ambos lados sean menores. Lo que pasa es que obviamente le queda más fácil ir por donde está la válvula totalmente abierta que por donde están cerradas, ¿no? Entonces aquí las pérdidas pues ya dependerán de otras cosas, como por ejemplo de la longitud del fluido, ¿no? Entonces, bueno, siempre debo lograr obtener que sean iguales las pérdidas, pero sabiendo que el fluido va a tender a irse por donde haya menor resistencia. Al final, cuando cualquiera de los elementos del fluido haya alcanzado pues el punto 2, vamos a ver que tendrán el mismo cambio de elevación, de velocidad y, como les digo, la misma pérdida de energía, ¿no? Recordemos que esas pérdidas de energía también pueden estar expresadas por unidad de peso, ¿no? Así también puedo tener, de hecho a veces las pérdidas las ponen como newton metro, le dicen, no, la pérdida es de tantos newton metros por newton, ¿no? Porque al igual que en la ecuación de Bernoulli, para la ecuación general, cada uno también puede ir expresados en cantidad de energía por peso del fluido, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es energía y esto es peso del fluido. Entonces, cantidad de energía por peso del fluido. Las pérdidas también las podemos expresar así. Bueno, ahí ya lo que viene es un ejemplo. ¿Ya? ¿Eso es todo? Ok, sí. Es que el ejemplo creo que está con el mismo dibujo que aparece ahí. Ay, voy a borrar. ¿Qué otra cosa? No, creo que eso sería todo. ¿Preguntas? Profe, la clase de la tarde al fin es de 1 a 3 de la tarde. No, pues ya como alcancé a darles toda la teoría, no creo, aunque pues si ustedes quieren, hacemos una reunión en la tarde, pero sería más que todo como para despejar dudas, podría ser. No sé, como asesoría. Profe, sistema en serie y paralelo también entraría en el quiz teórico. Sí, también, pues ya que lo expliqué de una vez, se los evalúan. Profe, y con respecto al quiz práctico,